Sansón fue escogido por Dios para ser la personificación de la fuerza y el liderazgo, venciendo batallas imposibles y derribando ejércitos enemigos prácticamente solo. Sin embargo, su camino glorioso tuvo un punto de inflexión devastador cuando la enigmática Dalila, con su belleza irresistible y aura seductora, reveló su lado traicionero. En un momento de aparente intimidad, mientras él se entregaba a la seguridad de sus brazos, Dalila cortó las trenzas, el secreto de su fuerza sobrenatural, y lo entregó a los enemigos, sellando así el destino del héroe. Pero, ¿qué motivó realmente a Dalila? ¿Fue simplemente la codicia, el miedo a los poderosos filisteos, o habría fuerzas e intenciones aún más oscuras detrás de su elección? En esta narrativa exploraremos no solo la historia de un hombre que, en un instante de debilidad, vio su legado desmoronarse, sino también las complejas motivaciones que llevaron a una traición que cambió el curso de la historia de Israel. En medio de un período sombrío para Israel, donde la opresión de los filisteos convertía aldeas en escenarios de miedo y destrucción, emergió un hombre destinado a cambiar las tornas. Sansón, el héroe de fuerza casi sobrehumana, surgió como un símbolo de esperanza y resistencia, siendo tanto reverenciado por los israelitas como temido por los invasores. Su trayectoria, repleta de hechos extraordinarios, marca una era en la que la luz de la fe y el coraje se hacía sentir, incluso cuando las tinieblas parecían dominar. Incluso antes de ver la luz del día, el camino de Sansón ya estaba trazado. En aquella época, la infertilidad se consideraba un signo de desgracia, y la familia de Manoa vivía bajo el peso del dolor de no tener un hijo. Ese escenario de tristeza y desamparo sería transformado por un acontecimiento divino. Durante las tareas del campo, una mujer, inmersa en su rutina, vio su vida alterada radicalmente cuando un mensajero, con una mirada penetrante y voz llena de autoridad, apareció para anunciar una noticia sorprendente. Él trajo la promesa de que, a pesar de la esterilidad, ella daría a luz un hijo que sería consagrado a Dios desde el vientre. Ese niño, destinado a vivir bajo el voto nazareo, llevaría consigo no solo un poder extraordinario, sino también la sagrada misión de liberar a su pueblo. Desde muy joven, Sansón se dio cuenta de que su vida no sería como la de los demás niños. Mientras los otros jugaban y se divertían sin restricciones, él crecía bajo la vigilancia de reglas especiales que marcaban su identidad y su conexión con lo divino. Su cabello, que jamás debía ser cortado, simbolizaba el pacto que le garantizaba una fuerza única, un don concedido para enfrentar a los brutales opresores. Esa devoción y responsabilidad lo transformaron en algo más que un guerrero. Se convirtió en la voz de la esperanza para un pueblo subyugado, encargado de desafiar la tiranía y restaurar la dignidad de Israel. Al cargar con el peso de una misión que trascendía los límites del combate físico, Sansón demostraba que su destino estaba intrínsecamente ligado al plan divino. En cada batalla, no luchaba solo contra enemigos externos, sino también contra las sombras que amenazaban con apagar la fe y la identidad de su pueblo. Así, la historia de Sansón se despliega como un testimonio del poder transformador de la fe, del coraje y de la promesa de redención que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. El voto nazareo iba mucho más allá de una simple regla. Simbolizaba la íntima conexión de Sansón con lo divino. Su cabello, que jamás debía ser cortado, era el emblema de ese pacto sagrado, cada hebra representando la entrega total de su vida a Dios. Mientras permaneciera fiel,
su fuerza divina se mantendría inquebrantable. Sin embargo, romper esa alianza significaría perder no solo su poder, sino también la conexión con la misión mayor que se le había encomendado. Desde joven, Sansón se destacó de manera impresionante. Con una estatura imponente, brazos fuertes como troncos y una mirada penetrante, emanaba la presencia de un guerrero poco común. Pero lo que realmente lo convertía en una leyenda no era solo su fuerza física, sino la energía proveniente directamente de Dios, destinada a proteger a su pueblo y enfrentar a los opresores. En una ocasión memorable, el héroe se encontró solo frente a un desafío inimaginable. 1000 filisteos, armados y confiados, lo rodeaban en un campo abierto. El suelo temblaba bajo el peso de los pasos enemigos y el brillo de sus armas reflejaba la luz abrasadora del sol. Mientras ellos se sentían invencibles por su superioridad numérica, Sansón, impulsado por una determinación inquebrantable, no mostró temor. Al encontrar, abandonada en la tierra seca, una mandíbula de asno, la agarró con firmeza y, sin titubear, avanzó contra el ejército adversario. El primer golpe fue devastador, desintegrando el casco de un soldado y haciéndolo caer como si no tuviera alma. Con un movimiento ágil, Sansón giró la mandíbula, abatió a otros 2 enemigos antes de que pudieran reagruparse. En instantes, el campo se sumió en el caos. Gritos de dolor y sorpresa resonaban mientras los filisteos se daban cuenta de que enfrentaban a un guerrero guiado por la misma mano divina. El objeto, al colisionar con los escudos, estallaba y quebraba huesos con la fuerza de un trueno, y cada embate del héroe parecía orquestado por el propio Dios. La arrogancia de los invasores pronto se transformó en pánico, y sin ruta de escape, el campo, antes escenario de batalla, se convirtió en un verdadero cementerio. Al final, Sansón permaneció en pie, exhausto pero victorioso, con la sangre de sus enemigos manchando el suelo y la mandíbula, ahora rajada, aún en su mano. La victoria resonó por los territorios como un trueno de esperanza. Mientras los israelitas celebraban a Sansón como un salvador y símbolo de la fuerza divina, los filisteos lo veían como una maldición viviente. Decididos a poner fin a su amenaza, los enemigos no tardaron en planear un ataque decisivo. En la penumbra de la noche, soldados filisteos rodearon una aldea israelita, sabiendo que el héroe descansaba en una de las casas. Con antorchas encendidas y espadas en mano, los invasores se movieron en silencio, listos para sorprender y eliminar al hombre que había desafiado su dominio. «Esta vez no habrá forma de escapar», murmuró el comandante con voz baja y decidida. Al levantar su mano, indicó el avance. Los soldados se movieron con pasos silenciosos, listos para irrumpir en la casa. Cuando empujaron la puerta, que chirrió bajo la presión, ésta se abrió violentamente, revelando la imponente figura de Sansón, iluminada por las llamas de las antorchas. Por un breve instante, los invasores quedaron paralizados, atónitos ante lo que veían. Entonces, el silencio fue roto no por el amenazante sonido de los filisteos, sino por un clamor de batalla proveniente del propio héroe. Un grito que llegaría a resonar como leyenda entre los israelitas y una pesadilla para los enemigos. Ante la emboscada, los soldados avanzaron con espadas en alto y la determinación de acabar con el terror que Sansón inspiraba. Sin embargo, el hombre escogido por Dios no dudó. Con un movimiento rápido y sorprendente, agarró al primer enemigo que se atrevió a entrar en la vivienda y lo lanzó contra los demás con la facilidad de quien juega con un objeto liviano. Ese impacto abrió una brecha, pero los filisteos, impulsados por un odio intenso, pronto rodearon la casa,
presionando desde todos los lados como una ola implacable. Al darse cuenta de que estaba acorralado, Sansón comprendió que la verdadera fuerza de sus adversarios no residía solo en sus números, sino en la furia que alimentaban contra él. Y, por un fugaz momento, incluso él, el escogido de Dios, sintió el peso del miedo. En medio del caos, sus ojos encontraron una solución inusitada, una robusta viga de madera, olvidada en un rincón de la casa. Con la destreza adquirida en incontables batallas, Sansón la levantó con facilidad, como si fuera un objeto simple, y avanzó con ella en mano. La viga destrozaba los escudos y quebraba las lanzas que los filisteos alzaban en vano para defenderse. Con cada golpe, el suelo vibraba bajo el impacto y los gritos de los soldados resonaban en la noche, mientras el pánico se apoderaba de los invasores. Por primera vez, comprendieron que no enfrentaban solo a un hombre, sino a una fuerza que trascendía la comprensión humana, una verdadera manifestación del poder divino. Cuando la batalla llegó a su fin, el campo de lucha estaba lleno de soldados caídos, unos gimiendo de dolor, otros inmóviles ante la derrota. Jadear y cubierto de sudor, Sansón observaba a su alrededor, sosteniendo la viga como si fuese un arma sagrada, un símbolo de la victoria que le había costado tanto. En ese instante, con el polvo finalmente asentado, se encontraba solo en medio del silencio. Los israelitas lo celebraban como un héroe, pero pocos podían comprender la carga y la soledad que venían con tal poder. Era temido por los enemigos y reverenciado por su pueblo, pero quedaba la pregunta: ¿quién podría realmente ver al hombre detrás de la fuerza divina? ¿Quién sería capaz de comprender los sacrificios y las batallas internas libradas por aquel que cargaba un destino mayor que él mismo? En la soledad que envolvía la vida de Sansón, Dalila hizo su entrada, o, de cierta forma, Sansón la acogió, cometiendo un error que le saldría muy caro. Dalila traía consigo algo inédito: su belleza radiante, capaz de rivalizar con la propia luz del sol, y una mirada enigmática que revelaba secretos ocultos. Ese magnetismo despertaba sentimientos inesperados incluso en el hombre que, con valentía, enfrentaba a ejércitos enteros, haciéndole sentir una vulnerabilidad nunca antes experimentada. Pero, ¿quién era, en realidad, esa mujer misteriosa? Las Escrituras detallan poco su origen e intenciones, dejando espacio a interpretaciones. Podría haber sido movida por la ambición, seducida por las promesas de plata ofrecidas por los líderes filisteos, o tal vez actuó bajo coacción, temerosa de represalias si no colaboraba. Para Dalila, Sansón no era solo un guerrero invencible, era un medio para alcanzar seguridad y poder. Con una astucia singular, supo explorar las debilidades emocionales del héroe, tratándolo con la ternura y atención que pocos demostraban, sin que él se diera cuenta de que ese cariño escondía un plan traicionero. Inicialmente, Dalila adoptó un enfoque sutil. Sin hacer preguntas directas sobre el secreto de su fuerza, fue ganándose la confianza de Sansón, acercándose poco a poco hasta que su corazón se abrió por completo. Entonces, con preguntas aparentemente inocentes, comenzó a indagar. Sansón, eres tan fuerte, pero ¿y si algún día esa fuerza se desvanece? ¿Existe algo que pueda hacerte débil? Esas palabras, ligeras a primera vista, despertaron una sospecha momentánea en el héroe, quien respondió entre risas: si me ataran con 7 cuerdas de arco fresco, perdería mi fuerza como cualquier hombre. Esa noche, Dalila puso en marcha su plan. Aprovechándose de las palabras de Sansón, lo ató con cuerdas de arco fresco mientras dormía y llamó a los filisteos para que se acercaran.
Sin embargo, al intentar liberarse, Sansón descubrió que las cuerdas se deshacían como si fueran hilos frágiles, permitiéndole escapar fácilmente. Los filisteos, frustrados por el insuceso de la captura, se dispersaron, mientras Dalila, con una sonrisa disimulada, ocultaba el fallo de su estrategia. ¿Por qué me engañaste, Sansón? Si me amas, revela la verdad. Con esas palabras, Dalila buscaba respuestas, sin saber que, con cada engaño pronunciado, el héroe se acercaba a una trampa mortal. En ese ambiente silencioso, lo que parecía ser un juego de confianza, ocultaba una conspiración mayor, cuyas consecuencias amenazarían no solo la vida de Sansón, sino el futuro de toda la nación de Israel. Decidida a descubrir el secreto, Dalila insistió en otra noche. Presionado por la situación, Sansón comentó: «Si me ataran con cuerdas nuevas que nunca se han usado, mi fuerza se desvanecerá». Una vez más, ella aguardó el sueño del héroe para inmovilizarlo con las cuerdas inéditas y llamar a los filisteos que acechaban en las sombras. Pero, como en la ocasión anterior, Sansón se liberó con facilidad, pues las cuerdas se rompieron como simples hilos frágiles, dejando a los invasores atónitos y en pánico. Dalila no necesitó recurrir a la fuerza bruta para derribar al héroe. Su arma fue la sutileza de sus palabras y la persistencia en tocar el corazón de Sansón. En lugar de enfrentamientos directos, apostó por una manipulación emocional minuciosa, sabiendo que el verdadero poder de él residía no solo en la fuerza física, sino también en su espíritu inquebrantable. Con el tiempo, Dalila se dio cuenta de que para desarmar a Sansón era necesario atacar sus vulnerabilidades. Entonces lanzó su jugada más arriesgada, lágrimas y palabras cargadas de emoción. En medio de una noche silenciosa, lo confrontó con un tono que mezclaba dolor y acusación. «Si de verdad me amas, ¿por qué no confías en mí? Cuéntame qué te hace fuerte. ¿O será que lo que siento por ti no es correspondido?». Esas palabras penetraron profundamente, haciendo que Sansón, aunque vacilante, revelara el secreto de su fuerza. «Mi fuerza viene de Dios. Mi cabello, que nunca ha sido cortado, es la señal de mi voto sagrado. Si se corta, mi fuerza se perderá y seré como cualquier otro hombre». Dalila escuchó cada palabra con una calma calculada. Cuando la noche se adueñó completamente de él, ordenó a un cómplice que, en silencio, cortara los hilos sagrados que lo hacían invencible. En un instante, el poder que convertía a Sansón en una leyenda desapareció. Al despertar, el héroe se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los filisteos, que hacía poco temían su fuerza, ya estaban en la puerta, listos para capturarlo. Intentó levantarse y reaccionar, pero sus piernas, antes firmes, ahora fallaban. Sin la protección de ese don divino, Sansón estaba vulnerable y sin rumbo. Mientras los enemigos invadían la casa, Dalila observaba desde lejos, oculta en las sombras. Su rostro, serio y sin grandes expresiones, dejaba ver una mezcla de arrepentimiento y resignación, o quizás el peso de haber cumplido un papel que jamás sería completamente comprendido. Viviendo entre los mundos de Israel y de los filisteos, en el aislado valle de Sorek, podría haber sido motivada por ambición, miedo o incluso la búsqueda de seguridad y poder. Nadie sabe con certeza si su corazón fue tomado por la codicia o si actuó por presión, pero su elección cambiaría el destino del héroe para siempre. Enfurecidos por la traición, los filisteos no se contentaron solo con capturar a Sansón. Lo llevaron a Gaza, la fortaleza enemiga, donde la humillación alcanzó niveles inimaginables. Primero, le arrancaron los ojos, en un acto cruel y simbólico,
para que nunca más viera la luz o la tierra que juró proteger. Luego lo sometieron a trabajos forzados, obligándolo a operar una muela como si fuera un animal. Día tras día, el hombre que había derribado ciudades y ganado batallas se veía reducido a un simple esclavo, girando una pesada rueda en la oscuridad mientras sus captores se burlaban de su glorioso pasado. El período de cautiverio de Sansón no fue solo un castigo implacable, sino también un tiempo de profunda introspección y redescubrimiento. Aislado de la luz del día, el héroe comenzó a ver el mundo de una manera que jamás había imaginado. Sin los aplausos y el brillo de sus victorias pasadas, comprendió que la verdadera fuente de su poder no residía en sus músculos o incluso en su cabello sagrado, sino en la constante presencia de Dios en su vida. Mientras los enemigos se deleitaban con su caída, algo silencioso y transformador ocurría. Los hilos de su cabello, que un día simbolizaron su pacto divino, comenzaron a crecer nuevamente. Cada nuevo hebra era como una pequeña chispa de esperanza, renovando su fe y recordándole que, a pesar de sus fallas, la obra de Dios en su vida aún no estaba completa. Incluso mientras trabajaba exhausto en la muela, ciego y humillado, el simple hecho de que su cabello volviera a crecer indicaba que un renacimiento estaba en marcha. En ese clima de soledad, Sansón empezó a reflexionar profundamente sobre su existencia. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que su fuerza no le pertenecía. Era un don concedido por Dios. Cargado de arrepentimiento, el héroe se volvió al Señor, no con peticiones de victoria o orgullo, sino con un clamor sincero por redención, reconociendo sus fallas no solo ante sí mismo, sino también ante Dios y su pueblo. Mientras esa transformación interna se desarrollaba, los filisteos se entregaban a una celebración grandiosa en el templo de Dagón, su dios. El templo se llenó de miles de personas, y el ambiente vibraba con tambores, risas y aplausos que mezclaban triunfo y burla. En medio de la fiesta, Sansón fue llevado, guiado por un joven sirviente, para ser expuesto como símbolo de la victoria de los enemigos. «Traigan al héroe de Israel», resonó un líder filisteo, y la multitud estalló en carcajadas al ver al hombre que otrora había sido invencible. Aunque sin poder ver, Sansón caminaba con una dignidad que aún hacía temblar a los presentes. Ubicado entre las imponentes columnas del templo, pasó sus dedos por las frías piedras, notando cada fisura, un recordatorio silencioso de los tiempos de gloria y de las humillaciones que lo abatieron. En ese instante, comprendió que todas las ataduras, la ceguera, las cadenas y el desprecio ya no eran lo que importaba. Lo que realmente importaba era la misión divina por la que había sido escogido. Con el corazón lleno de arrepentimiento y la llama de la fe renovada, Sansón elevó una oración que marcaría un antes y un después en su historia. A diferencia de las plegarias de antaño, su clamor no buscaba la gloria egoísta, sino la misericordia y la restauración. Señor Jehová, acuérdate de mí, dame fuerza, solo esta vez más. Si mi cabello es cortado, mi fuerza desaparecerá y seré como cualquier otro hombre. Esta súplica, cargada de humildad y deseo de reconexión con lo divino, fue un ruego para que, incluso en la oscuridad y la derrota, el propósito de Dios en su vida pudiera cumplirse. La jornada de Sansón nos muestra que, incluso en los momentos más sombríos, siempre hay una oportunidad de renacer y de reencontrar la verdadera fuente de la fuerza que reside en la fe. Esa noche, el hombre que otrora hacía temblar a los filisteos se vio reducido a una sombra de su antigua gloria. Al intentar levantarse y luchar,
Sansón sintió que sus piernas flaqueaban. Ni siquiera las cadenas de hierro, traídas por los enemigos, eran necesarias para demostrar que su cuerpo ya no respondía a los impulsos de libertad. El héroe de Israel, el símbolo de la protección divina, estaba postrado, desamparado y vulnerable. Dalila había alcanzado su objetivo, pero poco sabía ella que su traición fue el detonante para el despertar de una venganza orquestada por el propio Dios. En el preciso instante en que Sansón cayó, algo profundo se despertó en su ser. Incluso, ciego y debilitado, un calor inesperado empezó a recorrer su cuerpo, como si cada músculo, antes exánime, fuese invadido por una energía ancestral que creía perdida para siempre. Inspirando profundamente, afianzó sus pies en el suelo y apoyó las manos en las columnas que sostenían el templo. Con un bramido atronador, semejante al rugido de un trueno, Sansón proclamó: «Moriré con los filisteos». Impulsado por esa fuerza recién descubierta, comenzó a empujar con todas sus energías. Las imponentes columnas resistían al principio, pero pronto pequeñas grietas empezaron a formarse en las piedras. El sonido del estallido silenció a los burladores, y el templo entero empezó a vibrar con una fuerza sorprendente. En un último y desesperado grito, Sansón entregó su cuerpo, su alma y toda su fuerza, desencadenando el derrumbe de las columnas y el colapso del techo, que se transformó en un mar de escombros y polvo. El pánico se instaló entre la multitud, que gritaba sin encontrar refugio, mientras el templo se desplomaba por completo, sepultando a miles de filisteos, líderes y soldados bajo los restos. En el silencio que siguió a los escombros se percibía un aura sagrada. El sacrificio de Sansón trascendió la mera victoria militar y se convirtió en un acto de redención. Allí, en la aparente derrota, él no murió como un fracaso, sino como un héroe, cumpliendo el llamado divino que se le había encomendado desde el principio. En la debilidad, redescubrió su verdadera fuerza, y su sacrificio permanece hasta hoy como un poderoso recordatorio de que Dios puede transformar nuestros momentos más oscuros en algo extraordinario. ¿Y tú? ¿Qué crees que llevó a Dalila a traicionar a Sansón? ¿Fue solo codicia o había algo más profundo detrás de sus acciones? Comenta abajo, comparte tu opinión y conversemos sobre este enigma fascinante.